Cordial saludo para todos los presentes. Hoy en esta fase 3, teorías y conceptos en acción, grupo número 75, compuesto por los ponentes Alfonso Pineda Regocés, Laura Carvajalino, Helen Yaneli Daza, Yanelvis Mercedes y su persona Jesús Manjarres. Vamos a hablar del siguiente tema. El objetivo está en emplear los modelos teóricos y metodológicos generados a partir de las tres perspectivas de la psicología social para abordar problemáticas psicosociales reconociendo las bondades y las limitaciones de cada una. Cabe resaltar que en los últimos años nuestro país ha sido receptor de personas que por múltiples razones han tenido que abandonar su patria para buscar oportunidades de subsistencia. En un alto porcentaje, estas personas provienen de la hermana República de Venezuela. La mayoría de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para subsistir y además llegar a un nuevo entorno. Las posibilidades de ubicación laboral y estabilización son complejas y han generado un clima de tensión social. Este crecimiento migratorio ha ocasionado que muchas personas estigmaticen a los migrantes catalogándonos de gente peligrosa, ladrones o etcétera. Existen narrativas xenófobas que incluso han generado acciones violentas en contra de alguno de ellos. Este fenómeno ha permeado a la mayoría de las regiones de nuestro país y en su mayor o menor grado ha afectado a la convivencia de las relaciones sociales. Vamos a darle el paso a nuestra ponente Laura Carvajalino, la Bueno, cordial salud, estimados compañeros. En esta oportunidad yo escogí hacer el análisis de la lectura de la psicología social en la parte del estudio de las actitudes. Entonces, la idea central del texto es explicar el concepto de actitud y sus características, también sus componentes, teniendo en cuenta que la actitud es considerada como esas construcciones hipotéticas que se hacen y que no son directamente observables, más bien están relacionadas a esos procesos derivados del aprendizaje o componentes afectivos y cognitivos de un sistema de valores que se relacionan a favor o en contra de una persona, ya que hay personas que tienen actitudes hostiles o algunas personas son mesuraditas, así calmaditas y eso. Entonces, eh, cómo, cómo esta temática contribuye a mi desarrollo como psicóloga. Considero que se contribuye en gran medida, pues la actitud es un proceso, como ya lo dije, derivado del aprendizaje y de esas experiencias que se forman a lo largo de la vida, que de alguna u otra manera nos condicionan y modifican las próximas experiencias que reflejan nuestra conducta. Eh, Dice que por lo tanto es necesario aprender el origen de esas, o conocer el origen de esas actitudes que a lo largo de los años hemos adquirido. Pues es necesario corregirlas para poder ejercer una buena labor como psicólogos y como personas, para poder ayudar a los demás, ya que la actitud sería nuestro principal ejemplo, sería como el ejemplo que vamos a dar. bueno, de pronto fue el tema del internet. Eh, Vamos a seguir entonces con la compañera Yanelvis Mercedes Nieves Uriana, la cual nos va a hablar sobre la psicología de la liberación en base al autor de Martín Barón. Compañera. Bueno, chicos, esta lectura ofrece un marco para la justicia social y los derechos humanos, que puede ser empleado para fomentar la inclusión y equidad de los migrantes en diferentes aspectos importantes. A pesar de la vasta interpretación de estos textos que proporciona, no ofrecen soluciones directas, pero sin embargo ofrecen un marco teórico para comprender, abordar la migración en el estudio de casos. Perfecto. Continuamos entonces con la compañera Helen, la cual nos va a hablar sobre la psicología social
más que todo el capítulo 8, los estereotipos, por el autor Morales Domínguez. Adelante, compañera. Claro que sí, compañero. Bueno, primero que todo es sumamente importante el poder conocer los estereotipos, que estos son construcciones sociales que adquirimos y asimilamos cuando vemos socialmente las generaciones que nos llevan a afirmaciones generales, tanto positivas como negativas, incluso cuando son neutras sobre algún grupo en específico, como podemos hablar en nuestros vecinos venezolanos. Es así que los estereotipos están influidos en la cultura que tienen las personas por las características que estos los identifican y cuando hay contacto con los grupos, como también, es decir, que por otra parte se observan los estereotipos en las relaciones intergrupales, por lo que muchas veces incurren en errores en que nosotros las personas agrupamos a estos individuos en diferentes categorías. Percibiendo que puedan disminuir las diferencias de unos a otros. Entonces, en muchas ocasiones se derivan estos estereotipos. Perfecto, compañera. Continuamos con el compañero Alfonso, el cual nos va a hablar sobre el capítulo 10 de el mismo autor, sobre la percepción de personas y sus acciones. Adelante, compañero. Bueno, mi tema es percepción de personas y sus acciones. Entendemos la percepción como el mecanismo individual que realizan los seres humanos, que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen del exterior. Todos sabemos que lo primero que nosotros nos dejamos, por lo primero que nos guiamos es por la vista, por de pronto el comportamiento, los gestos, cómo habla la persona. De ahí comenzamos a interpretar qué clase de persona es, qué clase de conducta tiene, si es negativo para nosotros, si es positivo. Y mediante esas experiencias comenzamos a interpretar, a reconocer otros tipos de individuos. Por ejemplo, si vemos personas que son parecidas a otras personas con las que no nos fue bien, entonces tenemos siempre esa percepción negativa de que toda persona que tienda a ser semejante a esa mala experiencia, así vamos a tener siempre la percepción de la persona. Entonces la percepción de personas y sus acciones es una lectura de Miguel Moya y Francisco Esposito, donde nos explica sobre comunicación no verbal, sobre la expresión facial, sobre comunicación que no siempre tiene que ser hablada, sino a partir de lo que vemos en esa persona. Perfecto, compañero, muchas gracias. Bueno, de manera personal, yo escogí al autor Daniels, que habla sobre la construcción de la realidad, Pierre y Thomas Luhmann, precisamente sobre lo que es la construcción de la realidad. Esta lectura es un poco compleja porque habla precisamente de conceptos como el existencialismo, el realismo y divide la lectura entre lo que puede conocerse o definirse como realismo subjetivo y realismo objetivo, que es no solamente la percepción individual y social, sino también a partir de diferentes aspectos de lo que consideramos como existencialismo o parte de la existencia, desde espacios como aspectos biológicos hasta procesos que son judiciales, que el autor nombra como procesos de legitimación, procesos de internalización también, que tiene que ver con esa parte individual, analítica directamente por parte del consciente de los seres humanos y su forma en la que de manera conjunta, en base al desarrollo de una cultura, entonces forma lo que podemos concebir como realidad y que a partir de las experiencias entonces definimos como realidad subjetiva o realidad objetiva. Así es, compañera. Bueno, y ya que usted tocó el tema, vamos a trabajar entonces nuestra pregunta problema para el debate. Dice, los textos estudiados brindan ideas
conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Antes de darle la palabra a los compañeros, a mí me gustaría resaltar el objetivo, que fue precisamente emplear los modelos teóricos y metodológicos generados a partir de 3 perspectivas. Personalmente considero que las perspectivas que estuvieron aquí de las lecturas fueron actitudes, libertad y percepción. ¿Por qué digo de pronto esto de mi parte? Puesto que parte de lo que son los estereotipos, obviamente la percepción, y el tema de la liberación y las actitudes compone prácticamente parte de la lectura que me tocó a mí, que fue esa construcción de realidad. Como nos ha dicho Laura, las actitudes son un proceso no solamente que se va dando en el desarrollo de la personalidad de la persona, sino también de manera biológica o química, no solo en su desarrollo, sino también en su conducta. En base a lo que comentó Jan Elvis, cuando hablamos de la psicología de la liberación, ella comenta que precisamente es una forma en la que analizamos esa posibilidad de desarrollarnos sin tabúes, sin pensamientos o constructos de lo que se puede concebir como correcto o incorrecto, en este caso dentro de la sociedad. Y los compañeros Helen y Alfonso hablaron de estereotipos y percepción, que para mí se relacionan mucho porque personalmente considero que la percepción parte no solamente, como dijo el compañero Alfonso, de lo que veo del otro, sino también al momento en el que interactúo, y no solo con una persona, sino con múltiples en mi desarrollo o mi construcción de lo que es la realidad de un contexto social. Permite interrumpirte en este aspecto. Sabemos que conocemos o percibimos personas que de pronto tienen un mal comportamiento, tienen una mala actitud, vemos ciertos gestos, por ejemplo, los migrantes, estamos hablando de los venezolanos que llegaron aquí, y muchos, por no decir la mayoría, vienen con una intención que no es buena. Entonces ya nosotros tenemos ese estereotipo y de pronto creemos, nos mentalizamos de que todo el que viene con esa intención, y eso es, o sea, sí tenemos la perfección, pero debemos de ir como que desglosando de que no todos son iguales, pero igual este prototipo, claro, y tenemos que, igual fue cuestión de cultura, de pronto ya tenían otras culturas de que todo allá prácticamente se les facilitaba, aquí las cosas no, entonces de pronto no pueden trabajar, pero buscan la forma de conseguir las cosas sin trabajarlas. Entonces nosotros siempre vivimos con esta zozobra, por de pronto esa xenofobia con ciertos venezolanos, con todos, ¿no? Cierto. Y fíjate que tú mismo le has dado como relación, digo que no solamente hay una relación en base a la lectura, que es la misma y tiene capítulos cercanos, sino que también el tema de la percepción es primordial para crear esa realidad tanto subjetiva como objetiva. No sé si la compañera Helen o Laura o Yane quiere opinar en relación a esto. Tiene el micrófono apagado, compañera. Bueno, yo, compañerita, yo pienso que sí, uno tiene una percepción de los venezolanos. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía, como yo les comentaba en el foro, la experiencia que tuve con una venezolana fue que yo pensé que ella era mala paga. Yo juraba que ella era mala paga y que no me iba a pagar. Entonces, yo le puse como esa etiqueta de que era mala paga, pero me cayó la boca. Vamos a ver que de todos mis clientes ella ha sido una de las mejores. Bueno, se va rompiendo este paradigma. Perfecto. Así como dice Laura, que uno juzga
sin primero conocer a la persona, y es cuando se están formando los estereotipos. Por eso sería importante trabajar en lo que se llama la empatía para poder combatir esos estereotipos, y como una clave del éxito es la sensibilización, el no juzgar a esas personas antes de conocerlas, de iniciar una conversación para poder conocer, como le pasó a la compañera. O sea, pensaba una cosa, pero resultó siendo que fue una excelente persona, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de ponernos en el lugar del otro para valorar el hecho de que esa persona tiene una actitud proactiva hacia el escucha y quiere acoger esa opinión y aclarar sobre el tema para que sea como más importante la interacción y conocer la intención que tiene cada quien. Por lo tanto, opino eso. Sí, igual no es malo tener esa desconfianza, como esa suplicacia, porque necesitamos comenzar desde algo, artificiar desde esa percepción de que la persona puede que sí, puede que no, y conociéndola, viviendo su trato, llegar a pensar que sí, es buena persona. O sea, estamos comentando que de pronto dentro de ese proceso de empezar a interactuar con los migrantes, por lo menos Laura comenta algo muy relacionado con su lectura, que es precisamente el estudio de las actitudes. Ella en primera mano asumió, ¿cierto?, que esta persona iba a ser mala paga, precisamente por la relación de que al no tener de pronto las mismas capacidades del contexto, de pronto en el trabajo y eso, ella dijo, bueno, no me va a pagar o no me va a pagar de pronto en el tiempo debido. Me imagino yo que fueron como situaciones o pensamientos así, ¿verdad? No realizó eso que de pronto tiene como título, que es un estudio de las acciones, ¿verdad?, que venía teniendo esta persona hasta que vivió la experiencia. No estudió las acciones de esa persona, sino que la asumió que el comportamiento de otra era la de él. Yo me arriesgué, yo dije, bueno, esta muchacha es venezolana, puede que sí, puede que no. Yo lo que voy a hacer es que le voy a vender poquito, depende cómo me quede, si me paga en el tiempo indicado, pues ahí sí me voy arriesgando poco a poco, como dice Alfonso. Hay que ir conociendo poco a poco y viendo. Yo hice eso, pero en el fondo de mi corazón yo dije, ¿será que esta muchacha y que es venezolana y que trabaja en una casa de familia y me está encargando cosas, ¿será que ella sí va a tener con qué pagarme? Primero porque es venezolana y segundo porque no, pues uno tiene el concepto de que pues las chicas de servicios generales no ganan bien y que ellas, ajá. Entonces tenía esos dos Yo creo que eso, estigmas. disculpa Laura, yo creo que eso era un estereotipo, ¿no? A la compañera Ellen, que precisamente trabajó ese tema, yo creo que esa era como la primera fase, como si fuera una fase. Lo primero que percibimos es a partir de lo que tú realizaste, que fue el estudio de sus acciones y sus características, ¿verdad? El estudio de esas actitudes. Entonces vino a ti estereotipos, como que bueno, si no tiene o si tiene este tipo de empleo, entonces va a tener menos posibilidades. Entonces ahí, cuando sucede o cuando se da un cambio, es cuando entra de pronto el tema del compañero Alfonso, que es la percepción en base a la acción que realizó ella. Claro, pero igual yo tengo una actitud calmada frente a lo que ella me estaba pidiendo y las actitudes de ella más adelante y las mías fueron como de cordialidad y eso, nos relacionamos bien y de ahí hemos construido una buena amistad incluso. Esas son las equivocaciones que valen la pena. Sí, claro. Sí, cuando uno se equivoca con la persona, resulta que la persona sale bien. Cierto. Yaneli, ¿qué nos Bueno, cuentas? chicos, Perdón. eso es lo que viven los migrantes cuando llegan a otros países. Ya la compañera juzgó, no analizó la situación y bueno, lo importante fue que no le hizo saber a la muchacha lo que ella pensaba de ella. Claro. No, y si hay que recordar algo, es que ellos están viviendo lo que nosotros vivimos. Porque si ellos están viniéndose para acá, pero en una época que el colombiano buscaba oportunidades allá. Claro. Yo creo que Claro. Y los migrantes sufren mucho. Cuando llegan a otros países, mucho lo que sufren.
más si somos latinos. Sí, Sí, demasiado. fíjense cómo hemos construido esa realidad de que al ser latinos tenemos como que precisamente ese concepto de que se nos va a hacer mucho más difícil. Pero hay una realidad, por ejemplo, bueno, no es una realidad. Hay una situación en redes sociales que es de pronto un tipo de contexto en el que también se puede asumir tener una realidad porque ya nos afecta de manera directa e indirecta. Bueno, entonces, como venía diciendo, de pronto el tema también se refleja a ese momento en el que a través de Internet hemos evidenciado que nosotros también, como lo dijo el compañero Alfonso, hemos vivido esa contraparte de no ser el que está recibiendo esas nuevas actitudes, esa nueva conducta, sino tener que transmitirlas. Y que precisamente también trabaja el tema de la psicología sin fronteras porque consta como nosotros como profesionales y yo diría que un tipo de deber o de derecho es también desde nuestro comportamiento es darnos la oportunidad más bien de conocer al otro, de ir en pro a esas características de identificación. Vamos entonces a hacer como un pequeño resumen o una pequeña síntesis de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Trabajamos ideas como lo fueron identificar orígenes de actitudes. Esto nos lo compartió la compañera Laura. Se basa precisamente en reconocer que hay cosas de estos migrantes que parten de su cultura, que parte de su forma de ser, del desarrollo que ellos tienen. ¿Por qué su comportamiento? ¿De dónde viene ya? O sea, Exactamente. Luego, entonces, eso lo hacemos bajo una disposición, ¿cierto? Que dice la compañera Laura que esa fue la herramienta que le dio la lectura. Disposición a pensar en el otro y en su pasado. Ya para precisamente, y ahí vamos a la segunda idea que es la de Alfonso, reconocer esos gestos, esa conducta a través de la comunicación no verbal. Analizar ese comportamiento actual ya entendiendo que hay características de él que parten de su propia realidad. a veces esos rasgos, esas expresiones dicen más que las mismas palabras. Exactamente. Claro, Eh, entonces podríamos, desde las ideas que tenemos, sería identificar el origen de esas actitudes, ya tenemos identificado eso, eh, Reconocimientos. reconocimiento de gestos, condiciones de igualdad, teniendo en cuenta que estas actitudes ya no serían, por decir, ¿no? Que por ser colombiano, por ser venezolano, estamos tratando es con personas, somos iguales, entonces merecemos esa igualdad de respeto, esa igualdad de condiciones, ya aunque estemos en situaciones diferentes. Y reconstrucción de la realidad. sí, ahí resalto de que la compañera Helen, la compañera Helen y la compañera Janelvis trabajan ese tema de condiciones de igualdad. Ya como Laura bien lo ha dicho, trabajamos entonces la empatía, ya reconociendo esas características, ya identificando su contexto, ya reconociéndolo desde lo actual y dándonos a nosotros mismos y a los demás la oportunidad de algo nuevo. Y es ahí donde yo meto el tema que me dio la lectura, que es una reconstrucción de lo que percibimos como realidad. Eso lo hacemos a través de la socialización. De hecho, mi lectura dice que la socialización nunca es total. El mundo de cualquier individuo nunca corresponde exactamente con el mundo objetivo. O sea que nuestras realidades nunca son iguales o exactas, o nunca llegan a ser exactas al otro. Como la típica frase, nunca llegamos a conocer al otro, por fuera de que sea nuestro hijo, nuestro padre, nuestro familiar, nuestro mejor amigo. Entonces, llegamos a la conclusión de pronto de que como método de solución se puede realizar un acompañamiento
psicosocial, ¿verdad? A través de los grupos o de estas actividades sociales, ¿no? ¿Qué opinan Alfonso y Laura? Pues sí, no, las lecturas que cada quien tomó tienen diferentes interpretaciones, pero sí es una herramienta fundamental para colaborarnos, para ayudarnos a entender que los migrantes necesitan ayuda, necesitan colaboración, necesitan esa empatía, necesitan que nosotros seamos condescendientes, que no tengamos un estereotipo definido, sino que cada quien es diferente y cada quien tiene su comportamiento que lo caracteriza. Entonces, sí, la idea es esa, la idea es crear en la psicología social una ayuda para que todos podamos convivir de una manera respetuosa, y respetando nuestros diferentes estilos y culturas. ¿Y cómo crees que lo podemos hacer a través de ese acompañamiento psicosocial que tomamos ya como una solución, ¿no? Para la situación de migrantes? Bueno, tú sabes que debemos de comenzar, si somos desde la psicología, somos psicólogos, tratamos de hacer que todo llevemos una convivencia social, reconstruir el tejido social, de que cada quien tenga cabida en esta sociedad donde son diferentes, cada quien tiene sus aspectos diferentes, pero sí podamos convivir, porque es una comunidad donde cabemos todos. Exacto. Laura, ¿algo que nos quieras decir o aportar? No, pues compañeros, ya de mi punto de vista, y pues estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Alfonso y con lo que mencionaste tú, y pues nada, aprendimos muchas cosas con todas estas lecturas. Cierto. Bueno, entonces damos por finalizada esta sesión. A mí me gustó esta imagen, yo quise colocar esta imagen ya como punto final, que es donde se refleja, creo que esto que estamos viviendo, ¿no? Las diferentes realidades, los diferentes contextos, y cuando hablamos de migración no solamente tenemos que hablar desde la situación de nuestros hermanos venezolanos, sino también, como lo trabajamos en algún momento, pues hasta de nosotros mismos. Entonces, un agradecimiento a todos los presentes, a nuestros panelistas. Cabe resaltar que algunas de nuestras compañeras tuvieron con algunas complicaciones con Internet. internet, pero logramos el objetivo, que fue precisamente empatizar, y emplear esos modelos teóricos y metodológicos, que en este caso pues es el acompañamiento psicosocial de las diferentes perspectivas de los temas, y trabajamos lo que fue la bondad y la limitación Ok, de cada sujeto. listo, vale, bueno, muchísimas gracias compañeros, hasta luego. Chao. Buenas noches. Muchas bendiciones.